La joya del desprecio. El magnate que insultó a la millonaria. Suscríbete y activa la campanita. No querrás perderte como este hombre, lleno de arrogancia. Descubre que la mujer que abandonó con 5.000 euros ahora es dueña de todo su futuro. Advertencia. Esta historia contiene un plot twist de infarto, humillación pública y la venganza más dulce jamás servida. El gancho. El mundo se detiene por ella. El vestíbulo del restaurante El Crisol era una catedral de riqueza, todo tonos apagados y maderas oscuras brillantes. Marcos Durán se ajustó la corbata, la seda picándole el cuello. Estaba tratando de impresionar a su nueva novia, Sofía, y este era el lugar perfecto. Todo se trata de acceso, nena, susurró, inclinándose. La gente que come aquí dirige la ciudad. Él estaba fanfarroneando sobre el negocio de su vida, una nueva comisión que finalmente lo pondría en el club de los 7 dígitos. Levantó su copa de champán, justo cuando todo el restaurante pareció contener la respiración. Una mujer estaba siendo escoltada hacia el reservado privado, y cuando se giró, el mundo de Marcos se inclinó sobre su eje. Era su exesposa, y llevaba un anillo de diamantes del tamaño de un planeta, el nuevo mundo, y el lastre muerto. Marcos Durán, 42 años, amaba el sonido de El Crisol. Era el murmullo de poder, el tintineo discreto de cristal finísimo, el susurro de trajes a medida. Este era su nuevo mundo, el que merecía, el mundo por el que había desechado su vida anterior. Frente a él, Sofía, 24 años, vibraba. Con su vestido rojo vibrante, era el accesorio perfecto. «Todavía no puedo creer que nos consiguieras una mesa, Marcos», dijo, grabando la lámpara de araña con su teléfono. «Dicen que El Crisol tiene 6 meses de lista de espera. No se trata de la lista de espera, Tiff. Se trata de a quién conoces. Y el maître d', el señor Beaumont, sabe que soy un jugador serio». Marcos se inclinó, bajando la voz. «El trato que estoy cerrando es el grande, la Torre del Caballero. Nadie puede conseguir una reunión con el nuevo dueño, una entidad misteriosa. Pero mi jefe confía en mí para manejar las propuestas de alquiler. Estamos hablando de millones en comisiones, nena. Marcos, eso es increíble. Por fin podríamos conseguir ese piso en el centro». «¿Piso? Piensa en un ático», pidió don Periñón, una inversión en su propia imagen. Solo... Sofía hizo una pausa, con un destello de curiosidad genuina. «¿Cómo era ella? ¿Tu exesposa?» «Nunca hablas de ella». La sonrisa de Marcos se tensó. El solo pensamiento de Laura era como arena en sus dientes. «¡Laura!», se burló, agitando la mano con desdén. «¿De qué hay que hablar? Era cómoda, segura, aburrida. Era el tipo de mujer que usa cupones. Su idea de una cena de 5 estrellas era el restaurante italiano de la esquina. Carecía de ambición. Era un lastre muerto». «¡Guau!», dijo Sofía, el labio fruncido. «No puedo ni imaginarte con alguien así». «Totota, no tienes que hacerlo. Esa vida se acabó. La corté como un tumor. Ella nunca encajaría aquí. Probablemente se estaría quejando de los precios. Este es mi lugar». En ese momento de arrogancia suprema, la parte delantera del restaurante se quedó en silencio. Lo que parecía ser una celebridad lo hizo girar la cabeza. El maître d', el señor Beaumont, famoso por su frialdad, estaba haciendo una reverencia. Él mismo escoltaba a una invitada hacia el reservado privado ultra exclusivo. Marcos entrecerró los ojos. Ella llevaba un simple y elegante vestido negro. Al pasar bajo la luz de la lámpara central, giró ligeramente la cabeza. El vaso de champán de Marcos se detuvo a mitad de camino de su boca. Su sangre se congeló. Era Laura.
El diamante. Imposible. El recuerdo del final lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. La confrontación final, el día que él le dijo que la casa era una caja y que él quería un divorcio. Y la crueldad posterior. Marcos, en su afán por cortar amarras, había sido metódico. Había desviado activos durante meses. La abogada de Laura le había dicho: «Lo siento, señora Valdés. Su exmarido ha vaciado las cuentas conjuntas. Ha reclamado que eran reembolsos por gastos corporativos. Es una laguna legal, muy cínica. Por el tiempo que luchemos, le costará más de lo que vale encontrarlo». Marcos le había ofrecido 5.000 euros por 15 años de vida compartida. La había borrado sistemáticamente. Ella se había mudado a un diminuto apartamento sobre una lavandería. Ella se había quemado. Y de las cenizas, algo duro, frío y afilado había quedado. Ella había tomado los 400 euros que le quedaban y alquilado tiempo en una panadería a las 2 a.m. Ella era una brillante analista de bases de datos, pero su pasión era la repostería, el chocolate de su abuela. Ella había usado sus habilidades de analista para crear algoritmos, encontrando granos de cacao, single origin, a una fracción del costo. Había gastado su último cheque en 50 kilos de granos. Vale Artesanal había nacido. Ella no era solo una chocolatera. Era una mujer de negocios que había jurado que nunca, jamás, volvería a estar en el lado perdedor de la mesa. Había leído sobre leyes corporativas, protección de activos, corporaciones fantasma, LLCs. Había invertido sus ganancias y había comprado bienes raíces comerciales. Se había convertido en El Vale, la entidad misteriosa. Y su último gran negocio había sido cerrar un trato valorado en 8 cifras. La Torre del Caballero había sido embargada y El Val la había comprado en efectivo por una miseria. El edificio que era el gran negocio de Marcos era ahora solo otro activo en su cartera. El anillo en su mano era una celebración. Lo había comprado ella misma, un diamante canario de 10 quilates. No era un anillo de compromiso, era un trofeo. «Marcos, Marcos, ¿quién es esa?» La voz de Sofía era aguda. «Estás blanco como un fantasma. ¿Es ella?» «Cállate», siseó Marcos. Beaumont estaba sosteniendo el cordón de terciopelo del reservado. «Su mesa habitual está preparada, señora Valdés. Tenemos el agua mineral que prefiere». «Gracias, Robert», dijo Laura. Ella lo llamó Robert. Marcos había adulado a este hombre y lo había llamado señor Beaumont. Laura entró en el reservado, sin siquiera mirar el comedor principal. Estaba concentrada, un tiburón moviéndose en el agua. «Debe estar con alguien», tartamudeó Marcos, intentando construir una narrativa que tuviera sentido. «Eso es. Debe ser una cazafortunas. Debe haber encontrado a algún viejo rico. Es la única forma». «Se ve increíble», dijo Sofía, con una envidia aguda. «Ese vestido, The Row, cuesta como 12.000 euros, Marcos». «Probablemente es una imitación», espetó Marcos. Luego, Laura gesticuló al camarero, y la luz de la chimenea golpeó su mano izquierda. Un destello cegador e imposible cruzó la habitación. Sofía jadeó audiblemente. «¡Dios mío!» Sofía le agarró el brazo. «Marcos, mira su mano». Marcos se inclinó. Lo vio. No era un anillo de compromiso. Era una roca. Un diamante masivo. Amarillo canario. Una declaración de independencia. Era más grande, más brillante y claramente más caro que el anillo de 3 quilates que le había prometido a Sofía. ¿Debería Marcos retroceder y fingir que no la vio? ¿O su ego lo obligará a enfrentarla? Vota en los comentarios. El crack. La farsa expuesta. Marcos se puso de pie.
su ego herido de muerte. Caminó hacia el reservado privado, sintiéndose un león reclamando su territorio. Laura no levantó la vista. Estaba trabajando en una tableta. Laura. Marcos carraspeó fuertemente. Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un momento no hubo nada. Ni sorpresa, ni miedo, ni ira. Solo lo miró, como si él fuera un camarero que no había llamado. Luego, un parpadeo. Lo reconoció, y un suspiro casi imperceptible de fastidio salió de ella. «Marcos», dijo ella, con la voz plana y absolutamente desprovista de emoción. «Estás muy lejos de la vaca argentina». El golpe fue tan preciso, usando su propio insulto pasado, que lo aturdió. Sofía se apresuró detrás de él, pálida. «Mark, ¿qué haces?» «Hola, Sofía», dijo Laura, con voz tranquila. «Es bueno ponerle cara a las fotos del yate». Sofía se puso roja, dándose cuenta de que esta mujer lo sabía todo. «Estás celebrando, ¿verdad?», Marcos empujó, ignorando el shock de Sofía. «¿Finalmente casaste a uno? Debe ser uno muy viejo y muy rico para que te deje entrar aquí». «¿Y para comprarte eso?», Laura alzó una ceja. «No has cambiado en absoluto, ¿verdad, Marcos? Sigues impresionado por las cosas que no puedes pagar. Sigues pensando que la única forma en que una mujer puede tener algo es si un hombre se lo da». «Venga ya», Marcos soltó una carcajada forzada. «¿Me vas a decir que te compraste eso tú misma con las propinas de tu trabajito de entrada de datos? Vendiste muchos cupcakes de ese hobby que tenías». «Tienes razón, nuestra presencia en redes sociales es terrible», dijo Laura, y por primera vez sonrió. Una sonrisa fría y afilada que no llegó a sus ojos. «He estado muy ocupada con otras cosas. Logística, distribución internacional, bienes raíces. Es terriblemente consume tiempo». «¿Quién es él?», exigió Marcos, abandonando toda pretensión. «¿Quién te compró ese anillo?». Laura miró a Sofía. Por una fracción de segundo, su expresión se suavizó en algo que parecía lástima. «No hay él, Sofía». Luego miró a Marcos, su mirada endureciéndose. «Y en cuanto al anillo, sí, Marcos, lo compré yo. Para mí». «¡Mentira!», espetó Marcos, perdiendo el control. «Es un diamante amarillo canario de 10 quilates. Esa es una joya de 1.000.000 de euros». En ese momento preciso, el señor Beaumont se materializó junto a Marcos. Su voz era acero puro. «Señor Durán, debo pedirle que regrese a su mesa. Está acosando a la señora Valdés». «¿Acosando?», gritó Marcos. «Es mi exesposa. Solo estamos poniéndonos al día». «Señor Durán, no se lo pediré de nuevo. O vuelve a su mesa, o haré que seguridad lo retire de las instalaciones». «Pero no me echaría». La humillación pública era insoportable. «¿Sabe quién soy? ¿Sabe el negocio que estoy cerrando? Es en la Torre del Caballero. La comisión es más que todo su salario anual». El nombre surtió un efecto instantáneo, pero no el que Marcos esperaba. Laura dejó de lado su calma. La mirada de indiferencia se disolvió, siendo reemplazada por un enfoque frío y agudo. «La Torre del Caballero», repitió ella, su voz peligrosamente tranquila. «¿Qué trato estás cerrando, Marcos?». Él sonrió, sintiendo que por fin había tocado su punto débil. Su mundo. Su poder. «Ahora te interesa, ¿eh?» «Sí. Mi firma está manejando los nuevos arrendamientos. Es un negocio enorme. El nuevo dueño, una entidad llamada Elevale, están a punto de hacerme un hombre muy, muy rico». Laura lo miró fijamente. 10 segundos silenciosos. Luego, hizo algo que Marcos nunca le había visto hacer. Ella echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír.
una carcajada rica y rotunda que resonó en la sala silenciada. «Oh, Marcos», dijo ella, secándose una lágrima divertida. «Tú, de verdad, no tienes ni idea, ¿verdad?» «¿Qué?», gruñó él, con el rostro morado. «¿Qué es tan gracioso?». Laura dejó de reír y se inclinó, su expresión de precisión clínica. «Vale, la entidad misteriosa. ¿Qué crees que significa la L?». La sangre de Marcos se convirtió en hielo. No podía respirar. ¿Qué dijiste, L? L. «Vale», repitió Laura, tocando su tableta como si le hablara a un niño lento. Laura. Laura Valdés. Yo. El silencio fue un vacío aplastante. Sofía se quedó sin aliento. «Compré el edificio hace 3 meses, Marcos», dijo Laura, con la voz tan dura como la pizarra. «Todo en efectivo. La entidad L. Vale es mi holding principal. El Crisol», señaló el restaurante, «es mi inquilino. Este edificio es mi propiedad». Marcos se tambaleó, agarrando el cordón de terciopelo para mantenerse firme. «Hago chocolates», asintió Laura con calma. «Y Vale Artesanal está a punto de convertirse en el inquilino principal». Esta joya, levantó la mano, girando el diamante canario, fue un bono, una comisión para mí misma, por cerrar ese trato. Ella lo miró, despojada de toda piedad. «Tú siempre dijiste que yo no sabía nada de dinero. Parece que aprendo rápido». El señor Beaumont intervino, con una satisfacción sombría. «Señor Durán, la señora Valdés ha aclarado la situación. Usted, de hecho, está allanando su propiedad. Está acosando a la dueña. Si no regresa a su mesa, paga su cuenta y se va de inmediato. Será arrestado». «La cuenta», dijo Marcos aturdido. Sofía miró a Marcos. Su envidia por Laura se había ido. Fue reemplazada por un desprecio frío y reptil. «Marcos, haz algo». «Laura, por favor». La palabra fue un croar seco y desesperado. Marcos se aferró al respaldo de una silla vacía. Su fachada se había desvanecido, revelando al hombre pequeño y aterrorizado que siempre había sido. «Te juro que no sabía. Fui un idiota, un completo arrogante. Podemos trabajar juntos. Necesitas un broker. Yo puedo manejar el alquiler para ti». Laura dejó que su patética oferta flotara en el aire hasta que el silencio fue insoportable. «¡Ayudarme!», repitió, enfundando sus palabras con letal precisión. «Eres el hombre que no pudo manejar una cuenta bancaria sin robar de ella. Vienes a mi restaurante, presumiendo de un gran negocio que acabas de arruinar porque no pudiste controlar tu patético ego. No solo no me ayudas, Marcos, eres una responsabilidad». Se dio la vuelta, dándole la espalda por completo. «Robert», dijo, dirigiéndose a Beaumont, «mis socios de Zurich llegan en 5 minutos. Por favor, que les envíen una botella de Dom Perignon P2, la cosecha de 1998, no el licor que bebe el señor Durán, a mi sala de conferencias privada arriba». Hizo una pausa y miró a Sofía. «Un consejo, Sofía. Si vas a hacer una cazafortunas, asegúrate de buscar oro de verdad, no solo latón». Luego, miró a Marcos por última vez. Su rostro estaba completamente vacío. «Que tengas una buena vida, Marcos. O no, de verdad, no me importa». Desapareció por una puerta sin marcar en la parte trasera. Marcos se quedó allí. Sofía recogió su bolso de la mesa y se alejó. No lloró. Simplemente se fue, desapareciendo en la noche. Marcos estaba solo. Se hundió en su silla. El camarero se acercó y le puso una pequeña carpeta de cuero delante. La cuenta era de 1.845 por 60 euros. Su saldo bancario era de 1.205 euros. Había agotado sus tarjetas de crédito en champán y el brazalete de diamantes para Sofía. Estaba atrapado. Estaba a punto de ser arrestado por robo de servicios. Mientras estaba paralizado, el camarero regresó.
Puso una caja negra, imposiblemente elegante, sobre la mesa. Una simple V dorada estaba grabada en la tapa. «Señor, me pidieron que añadiera esto a su mesa. Cortesía de la dueña». Marcos abrió la caja. Dentro, anidados en terciopelo negro, había 2 trufas de chocolate negro perfectas, brillantes, espolvoreadas con oro comestible. Marcos miró los chocolates, miró la cuenta, y por primera vez en 15 años sintió el peso absoluto de su propio fracaso. Él la llamó lastre muerto, pero se dio cuenta de que ella era lo único que lo había mantenido a flote. Laura no solo obtuvo venganza, lo obtuvo todo. ¿Qué piensas de la venganza definitiva de Laura? ¿Crees que Marcos se merecía la humillación pública y el final de su carrera? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La caída de Marcos Durán fue inmediata, pública y devastadora. A las 9 de la mañana siguiente, el socio director de su firma, con la voz helada, lo despidió por teléfono. El motivo oficial: violación de la cláusula de moralidad y sabotaje de la relación con un cliente clave. Marcos no solo estaba sin trabajo, estaba marcado en todo el sector inmobiliario de Madrid. Su vida personal se desmoronó igual de rápido. Al llegar a su piso, la cerradura estaba cambiada. Sofía había vaciado las cuentas conjuntas, las pocas que quedaban, dejando una nota lacónica. «Me fui con tu jefe. Él sí puede pagar el Dom Periñón. No eres un jugador, Marcos. Eres un chiste». Marcos terminó en un hotel de carretera, solo, viendo cómo los medios digitales de gossip de Madrid usaban la foto de su rostro humillado en el crisol, junto a titulares como «El magnate desinflado», «La venganza del diamante amarillo». Intentó vender su coche y algunas pertenencias, pero el dinero se fue rápidamente pagando el saldo de la tarjeta de crédito que había usado para la desastrosa cena. Se dio cuenta de la verdad absoluta que Laura había pronunciado. Él era una responsabilidad. 3 meses después, Marcos estaba en el punto más bajo. Sin dinero, sin amigos y sin dignidad, deambulaba por el Parque del Retiro, buscando un trabajo de camarero o cualquier cosa que le permitiera comer. El hombre que se había jactado de su acceso ahora no tenía acceso a nada. La ventana de la verdad. Una mañana fría, mientras Marcos se sentaba en un banco, vio una escena familiar. La entrada imponente de la Torre del Caballero, el edificio que ahora era propiedad de Laura. El destino, o tal vez la crueldad que él mismo había sembrado, lo guió hasta el bajo del edificio, donde se alzaba la majestuosa nueva tienda insignia de Vale Artesanal. El cuenco de mezclas de Laura era un triunfo arquitectónico, todo cristal, madera oscura y el aroma embriagador del cacao puro. Marcos miró a través del escaparate. El interior era un hervidero de actividad. Camareras sonrientes sirviendo tazas de chocolate caliente espeso. Se quedó paralizado al ver a la jefa de sala, una mujer de unos 40 años con ojos amables, pero firmes. Era Laura. No, era Sara, su ex empleada de entrada de datos, la madre soltera a la que Laura había contratado primero. Ella estaba prosperando. Marcos vio a Laura Valdés salir de una oficina interior. Estaba vestida con elegancia sobria, llevando su anillo trofeo. Se inclinó para hablar con Sara, y la camarera rió. Era una escena de profesionalismo, humanidad y éxito. Al lado de Laura, un hombre alto, con una expresión de respeto absoluto, le entregaba unos documentos. Era Robert Beaumont, el maître del Crisol, que ahora era el gerente de operaciones de bienes raíces de El Valle. Marcos había sido reemplazado no solo por Laura,
sino por el personal que él había menospreciado. Marcos sintió la quemadura del arrepentimiento, no por la pérdida de dinero, sino por el vacío moral que había dejado atrás. Él fue el único que no evolucionó. La última cortesía. Mientras Marcos se preparaba para alejarse, avergonzado de que lo vieran, sintió una mano en su hombro. Señor Durán, era Sara, la jefa de sala. No había burla en sus ojos, solo una piedad melancólica. La señora Valdés me ha pedido que le entregue esto. Ella le tendió un pequeño sobre de papel. Ella sabía que usted vendría. Me dijo que usted necesitaba algo. Marcos abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un cheque. No una gran suma, pero lo suficiente para cubrir un par de meses de alquiler en un piso pequeño y darle tiempo para buscar un trabajo digno. El cheque estaba firmado por L. Vail Holdings. Junto al cheque había una pequeña tarjeta de visita. Fondo segundo acto, mentoría y empleo. No es caridad, dijo Sara, leyendo su expresión. Es una pequeña inversión. La señora Valdés cree que todo el mundo, incluso usted, tiene derecho a un segundo acto. Ella me dijo que usted tiene habilidades, Marcos. Solo que las usó mal. Ella lo miró a los ojos y por fin le dio una orden que no podía desobedecer. Ahora, por favor, use esto para reconstruir su base, no para hundirla más. Sara regresó a la tienda. Marcos se quedó con el cheque en una mano y la caja de trufas que Laura le había dado esa noche, la cual había guardado en el bolsillo interior de su traje. En la otra, Laura no le había dado una segunda oportunidad. Le había dado la herramienta para construirla él mismo. Ella no lo salvó. Ella le dio el primer ingrediente. Marcos miró la torre del caballero, el brillante imperio que ella había levantado de las cenizas. Por primera vez, no sintió envidia, sino una admiración fría y dura. El lastre muerto, como él la había llamado, había sido su verdadera ancla. Marcos Durán aprendió la lección más cara de su vida. La única persona que se hundió no fue la que se quedó sin nada, sino la que creyó que la riqueza se medía por lo que se posee y no por lo que se construye con integridad. En cuanto a Laura, ella ya no necesitaba la venganza. Su vida era una obra maestra, y Gabo era simplemente una nota a pie de página olvidada. Ella probó que la victoria definitiva no se trata de hacer caer al otro, sino de elevarse tan alto que la caída del otro se vuelve irrelevante. Tuyet voi, tôi rat vui vì bạn muốn mở rộng câu chuyện này thêm nữa. Để tạo thêm một chương mới hấp dẫn, tôi sẽ tập trung vào sự phát triển sau này của Marcos Duran và cách anh ta sử dụng bài học đặt giá của mình để chuộc lợi, đồng thời cho thấy sự khác biệt về bản chất giữa anh ta và Laura Valdés khi đối mặt với thành công. Capítulo adicional. El redimido y el legado del lastre, el viaje de vuelta, la elección de Marcos. Marcos no usó el cheque de L. Vail Holdings para pagar el alquiler de un piso pequeño. De hecho, ni siquiera lo cobró. El cheque y la tarjeta de la Fundación Segundo Acto se convirtieron en su talismán, un recordatorio constante de la humillación y el calibre de la mujer que había despreciado. Entendió la sutileza del regalo de Laura. No era caridad, era un examen final. Ella le había dado la herramienta para reconstruirse a sí mismo. Marcos pasó 6 meses en un albergue, trabajando en turnos nocturnos como guardia de seguridad. Un trabajo que irónicamente lo obligaba a la discreción y el silencio que tanto había despreciado antes. Lejos del ruido y la ostentación, se sumergió en el estudio. No de bienes raíces o finanzas, sino de ética empresarial, liderazgo con propósito y responsabilidad social. Usó la tarjeta de mentoría de la Fundación
sin pedir ayuda directa, para acceder a recursos gratuitos en línea. Su ambición regresó, pero era una ambición cambiada. Ya no se trataba de los 7 dígitos, sino de la integridad. A los 6 meses, consiguió un trabajo como broker de propiedades comerciales de bajo nivel en las afueras, lejos de la milla de oro que una vez persiguió. Se hizo famoso por su honestidad brutal y su negativa a exagerar las propiedades. Lentamente, ganó una reputación. El hombre que no te mentiría. El encuentro silencioso. 3 años después de su humillación, Marcos, ahora de 45 años, había fundado su propia microfirma, Fides Realty. Inmobiliaria Fides, la fe. Se especializaba en ayudar a pequeños empresarios a encontrar espacio de oficina asequible en barrios emergentes, revirtiendo el modelo de especulación que Gabo y su antiguo yo habían encarnado. Un día, mientras Marcos revisaba los planos de un almacén para un cliente, recibió una notificación por correo electrónico. Una oferta de compra de una de las propiedades que su cliente deseaba. La oferta era generosa, por encima del valor de mercado. La oferta provenía de una holding con sede en Zúrich. Marcos, con la nueva ética de su firma, insistió en una reunión antes de aceptar. La reunión se llevó a cabo en la oficina del abogado de la holding, un despacho en el centro de Madrid. Cuando Marcos entró, el abogado se puso de pie, pero Marcos se fijó en la otra persona en la sala. Era una mujer, de unos 40 años, con un traje de diseño impecable y una sonrisa reservada. Era Sara, la jefa de sala convertida en empresaria y socia de Laura, la misma mujer que le había entregado el cheque en la Torre del Caballero. «Marcos», dijo Sara, asintiendo con respeto profesional, sin ninguna burla. «Sara». Marcos asintió, devolviendo el respeto. No esperaba verla. ¿Está interesada en la propiedad? Sí, la señora Valdés está invirtiendo en ese barrio. El fondo segundo acto necesita espacio. Queremos abrir un centro de capacitación allí. Marcos sintió un nudo en el estómago. Laura, la mujer que tenía un imperio en Manhattan y Madrid, estaba invirtiendo en el mismo barrio donde él estaba tratando de reconstruirse. «Es una buena causa», dijo Marcos, «pero mi cliente es una pequeña panadería. Están muy apegados a esa ubicación». Sara sonrió. «La señora Valdés sabe de panaderías y apego. De hecho, por eso estoy aquí. Ella quiere comprar la propiedad, pero no desplazar a su cliente». Sara deslizó una carpeta sobre la mesa. No contenía una oferta de desalojo, sino un contrato de asociación. La señora Valdés le ofrece a su cliente un espacio más grande en un edificio que ella posee cerca, renovado, y a un precio inferior al actual. Y le ofrece a usted el contrato para gestionar los arrendamientos de las propiedades de la fundación en esa zona. Marcos se quedó sin palabras. No era un favor, era un trato de negocios. Ella no lo estaba salvando. Lo estaba validando en el nuevo mundo que él había construido. «¿Por qué yo, Sara?», preguntó Marcos, con la voz apenas audible. «Mi firma es pequeña». Sara miró a Marcos. El cheque que ella le dio era una prueba de carácter, Marcos. Ella no quería que usted la usara para ascender en el viejo mundo. Ella quería ver si usted podía reconstruirse sobre la base de la Fides que usted predica ahora. Y sus clientes lo demuestran. Usted es el agente más honesto que hemos encontrado en este barrio. Que la señora Valdés ya no quiere ser definida por la venganza, Marcos. Quiere ser definida por la restauración. Y usted es la prueba viviente de que funciona. El legado del lastre. Marcos aceptó. Fue un punto de inflexión. Fides Realty despegó, anclada en el prestigio y los valores del fondo segundo acto.
Marcos se convirtió en el principal defensor de la ética en el sector inmobiliario, a menudo dando charlas sobre cómo un cliente vale más que una comisión. Un año después, Marcos estaba en su oficina. No era un ático, sino un espacio funcional y luminoso. Recibió una pequeña caja negra, idéntica a la que le habían entregado en el crisol. Dentro no había trufas, sino un pequeño cartel elegante que decía: «Socio de Fides Realty, bien hecho». Junto a él, una nota. No de Laura, sino de Alex Serrano. «Marcos, Laura me pidió que te enviara esto. Ella no te ve como un exmarido humillado. Te ve como un testimonio. Y una vez, me confesó que tú y tu crueldad inicial fuisteis, irónicamente, su áncora más fuerte. Fuiste su último obstáculo y al superarte, encontró su verdadero yo. Gracias por enseñarle esa lección tan cara». Marcos sonrió. Él había sido el lastre que, al ser cortado, había permitido a Laura navegar hacia la grandeza. Y ahora, irónicamente, el lastre se había convertido en el cimiento de la integridad que le había permitido a él unirse a su causa. Marcos Durán nunca recuperó su antigua riqueza, pero sí recuperó algo infinitamente más valioso: su honor. Y la última trufa de chocolate, el recordatorio más dulce de su fracaso, se convirtió en el símbolo de su redención.